Esto es Mateo, capítulo 28, los últimos versículos, del 16 al 20. A ver, se acaba el Evangelio, Jesús ya ha muerto y resucitado, es inminente que se vaya a los cielos. Y ya nunca nadie más le ha vuelto a ver, ni le ha vuelto a oír con los oídos como sucedía en estos tiempos. Todo lo que sabemos de Jesús ya no es por lo que vemos, ya no es por lo que nos cuentan, ya es por lo que leemos todos de la Biblia. Cuidado, eso no quiere decir que no tengamos noción de Dios o que no tengamos comunicación con Dios y que vivamos solo del recuerdo. Que va, esto mola mucho, porque a diferencia de los discípulos, digo la palabra mola para que los jóvenes me entiendan. Esteban, que me he confundido antes. Esteban, mola, ¿me entiendes? ¿Sabes por qué mola? Esto mola porque a diferencia de los discípulos, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que ellos todavía no lo tenían, que aparecía esto en Hechos. Madre mía, eso marca un cambio en la historia radical. Porque el propio Dios viviendo dentro de las personas, eso es algo, perdón, y lo quiero decir con reverencia, a pesar de la vulgaridad, de locos. Porque ni se les ocurrían a los del Antiguo Testamento. ¿Me has entendido lo de locos? Natán, lo de locos. Que es como muy extraña esta idea. Lo digo con reverencia, ¿eh? No es estar loco hablar así. Entonces, mucho han cambiado las cosas desde entonces. No estamos peor, estamos mejor, estamos muchísimo mejor, porque tenemos la Biblia completa, que ellos ni siquiera la tenían el Antiguo Testamento. Muchos de estos discípulos escribieron luego las epístolas y hechos y, en fin, madre mía, que nadie tenga pena de sí mismo porque estamos en mejor posición que los cristianos del primer siglo o incluso que los discípulos, que es cierto tenían a Jesús, pero nada más. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, ¿qué más queremos? Bueno, otra cosa importante antes de iniciar. Esto, por tanto, es un momento de despedida. Y cuando uno se despide, tú ya lo sabes cómo sucede, especialmente esta despedida que es para siempre. Cuando te has despedido de alguien para siempre, nosotros nos despedimos, no para siempre, pero hasta quién sabe cuándo, de muchas personas antes de venir a vivir aquí. Y cuando llega ese momento, que estás delante de tus amigos, no les dices cuánto dinero has ganado en la vida, no les cuentas lo mucho que te ha ido en el trabajo, no les cuentas tus éxitos profesionales, ni repartes fotocopias de tu currículum. ¿De qué hablas en los últimos momentos de tu vida? Cuando te despides de alguien, ¿qué oyes o qué sabes de esa gente cuando se despide para siempre tal vez de alguien? Pues se dice lo que es verdaderamente importante, aquello por lo que quiere ser recordada, aquello que quiere que perdure para siempre en la memoria de los que han estado con ellos. Eso es lo que nos decimos. No sé si habéis oído, se me ocurre ahora, hay cientos de ejemplos. Cuando este avión supuestamente se iba a caer con los atentados del 11S, el que no el de los dos de las torres, sino el otro, por lo visto mucha gente desde el avión llamaba a sus familiares o se mandaba mensajes y no se decían el número de la cuenta corriente, ni se decían sus éxitos profesionales, ni se decían los unos a los otros dónde tenían guardado un diamante para que luego lo vendieran y obtuvieran dinero. Se decían: te quiero, me gustaría volver a verte. Se decían lo importante. Y Jesús, lo que tenemos aquí es un momento de despedida. Ahora lo sabe todo el mundo, lo sabe Jesús, lo saben los discípulos, que esto ya sí es para siempre, y se dice lo importante. Y quiero llamar tu atención sobre estas palabras que son las últimas de Jesús, aquellas que de verdad nuestro Maestro quiere que perduren en sus discípulos y por extensión en ti y en mí, que también somos discípulos, porque es un reflejo de lo que para él fue importante. Y aquí está, Mateo 28, del 16 al 20. Las últimas palabras de despedida del Maestro. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo voy a volver a leer porque lo necesito, porque este es un pasaje extraordinario. Y Jesús se acercó, bueno, veámoslo todo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Este pasaje es tan bueno que espero hablar poco y bien, y sin enrollarme. Y para eso necesito que me ayudes, Señor. Y por eso ahora te ruego que me ayudes, para que sea un canal claro, diáfano, en el cual tu revelación fluya hasta mis hermanos y ya está. Todo lo demás, ¿para qué? Bendice esta reflexión en tu palabra para que también añada una pizca de transformación y de esperanza a nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos una escena. Es la escena de la despedida, en la cual están los 11 discípulos. Jimena, ¿cuántos discípulos o apóstoles había? ¿11 o 12? ¿Cuántos? Muy bien, pero aquí dice que hay 11. Algo va mal. ¡Ay, gracias! Dilo más fuerte, menos mal. Dilo, Esteban. Claro, porque Judas ya no estaba, ¿os acordáis de la historia de Judas? Como eran 12 y faltaba Judas, pues quedan 11. Bien, sigamos, ya podemos seguir. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. A ver, yo me hago un poco de lío. Israel es tan pequeño, pero no es como Alcalá, es más grande. Hay como 200 kilómetros de punta a punta, tal vez 320 más o menos. Todo esto, ¿dónde murió Jesús? Joel, perdón, Natán, ¿dónde murió Jesús? Jerusalén, pero tenían que ir a Galilea. Galilea es un nombre un poco más raro, no sé si os suena lo de Galilea. Jerusalén está abajo y Galilea es como decirlo del norte. No es una ciudad, sino una zona. Es irse a la otra punta. Bueno, yo qué sé, pues porque así tuvo que ser. ¿Y cuándo le dice esto el Señor? Jolín, todo el mundo lo sabe. Después de resucitar, en el versículo 10 del capítulo 28 dice: no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Claro, porque todo esto pasa en Jerusalén. Que se vayan todos 200 y pico kilómetros para el norte tal vez, y que vayan a ese lugar que yo sé y que ellos saben, y allí me manifestaré a ellos y me verán. Y estamos en este momento, el del otro lado de Israel, porque es como alargado, arriba y abajo. Bueno, lo llaman norte y sur, pero más o menos lo mismo. Bien, más cosas. Van allí y Jesús aparece. Porque Jesús no iba con ellos. Primera lección de la mañana. A ver, Samuel, si fueron, vieron a Jesús. Si no fueron, ¿qué pasó? Si no hubieran ido, ¿qué hubiera pasado? Esta pregunta es muy fácil. Más fuerte, por favor. Pues claro, es tan trivial como eso. Si vas, ves a Jesús. Si no vas, no ves a Jesús. Es tan sencillo como eso. La ha pillado a la primera, Samuel. Si vas a Jesús, te encuentras con Jesús. Si no vas a Jesús, no te encuentras con Jesús. ¿Tú dónde vas y de qué vas? Esto te lo digo a los jovencitos y a los más mayores. Porque la única manera de encontrarse con Jesús es buscando a Jesús.
Si no crees en sus palabras, si no crees que Él se va a manifestar en Galilea, no recorras los 200 kilómetros, quédate en Jerusalén y te lo pierdes. Pero si crees en Él, tendrás que demostrarte a ti mismo que crees en Él e ir a su encuentro. Si crees en Jesús, hijo del siglo XXI, si crees en Jesús, tendrás que ir donde está Jesús. Tendrás que ir a la fuente de sus palabras. Tendrás que ir a la Biblia, creer lo que te enseña y obedecerle. Si no estás dispuesto, pues no lo hagas. Vive como quieras, toma café todas las mañanas y ya está. Pero no te encontrarás con Jesús, porque solo se encuentra a Jesús aquel que busca a Jesús. Sigamos. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. A mí esto me encanta, este versículo me encanta. Lo que había pasado era tan fuerte. ¿Qué es lo que había pasado? Jimena, yo no lo he dicho y aquí no sale, pero ¿qué es lo que había pasado? Que eres muy tímida. Venga, Elena, ¿qué había pasado? Bueno, no, tu hermana, ¿qué había pasado? No, venga, Elena, ayúdanos. Fuerte, porfi. ¿Perdón? Y resucitado. Esto era algo muy fuerte. Esto no es habitual. La gente no suele resucitar. Solo algunas personas resucitaron por ayuda de otras, en circunstancias muy especiales. Pero que una persona muera y ella sola resucite, esto no había pasado jamás. Claro, yo comprendo que los discípulos estaban confundidos y todavía conmocionados, en estado de shock por todas las emociones intensas que habían vivido. Y aún viéndose con Jesús, cara a cara, dudaron. Algunos no, por eso le adoraron, porque sabían lo que estaba pasando, pero otros dudaron. Segunda lección de la mañana, ¿sabes la noticia bonita? Bueno, antes de dártela te lo leo. ¿Dónde está aquí la recriminación de Jesús a esas personas que dudaron? El reproche. No lo hay. Lección segunda, creo que es. Dudar no es malo. Dudar es humano. Tal vez no estés de acuerdo, no pasa nada. Yo aquí te comparto como humanamente entiendo el pasaje y la vida cristiana. Dudar es humano, no es malo, y Dios lo sabe. La duda no es mala. Tenemos dudas cuando tenemos sentimientos encontrados delante nuestro. Tenemos dudas cuando afrontamos decisiones importantes que tienen mucha repercusión para nosotros o nuestras familias y no sabemos cuál es la mejor. Tenemos dudas cuando hay un conflicto de intereses, tenemos dudas cuando hay inseguridad dentro de nosotros. La buena noticia es que eso no es malo. La duda en sí misma, ojo, escúchame bien, que luego nadie malinterprete mis palabras. La duda en sí misma, per se, no es mala, porque aquí yo no veo que el Señor recrimine a estas personas. Y alguien dirá, sí, porque cuando Pedro se cayó en el lago de Tiberíades, cuando caminaba sobre el mar, ¿te acuerdas, Pablo? El Señor se lo recriminó. Sí, pero se lo recriminó porque le dijo, Señor, me ahogo, y la fe le faltó después de haberse puesto en marcha. Pero la duda no es un motivo de recriminación. Que tú dudes no es malo. Cuidado. Es humano. No es bueno. Es verdad. Pero no es malo. Atención, el peligro existe con la duda y sobre todo lo que pase después de esa duda. En otras palabras, cómo resuelvas tu duda. Cuando tú tienes una duda, si esa duda no la resuelves bien, te lleva a la incredulidad y luego al endurecimiento. Mal asunto, eso sí es malo. Pero si la duda se resuelve bien, te lleva al fortalecimiento de tu fe y al crecimiento espiritual. Eso lo dice Pablo 100.000 veces en 13 epístolas, bueno, 12, y no vamos a leerlo ahora.
Por tanto, fíjate qué bonito. Algunos dudaban y Jesús no se lo recrimina. Y a lo mejor tú sentada piensas, bueno, no, eso no es verdad, porque a Tomás sí se lo recrimina. No, a Tomás no le recrimina la duda. A Tomás lo que le recrimina es la incredulidad, porque dice, como yo no lo vea y meta mis propios dedos en sus heridas, no voy a creer. Ese es el problema de Tomás, su incredulidad, que tenía que ver para creer. Por eso dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron, pero simplemente dudar y tener ese momento de desconcierto, de preocupación, de confusión, es humano. No tengas miedo por dudar. Ten miedo por vivir en la duda. Y cuidado, ten atención por cómo resuelves tus dudas. Porque eso sí puede ser peligroso. Yo he visto personas caer de la fe por sus dudas. Comenzaron como pequeñas dudas, pequeñas semillas que crecieron, generaron incredulidad y de ella al escepticismo y el endurecimiento. Y entonces ya eran capaces de aceptar lo que creyeron y cortaron con la fe. Yo eso lo he visto. Pero también he visto muchas personas, y tampoco voy a aburrirte poniendo ejemplos, de hermanos nuestros que crecieron a través de momentos de duda, tal vez de semanas, de confusión, de experiencias difíciles que les hizo madurar personalmente y espiritualmente. Bueno, Pablo, avanza que pareces aquí un asistente psicológico. Sigue con el pasaje, hombre. Y Jesús se les acerca, algunos le adoran, otros dudan, y Jesús se les acerca y les habla. No les pega un discurso, se les acerca. Qué bonito. Se aproxima, gana intimidad con ellos y hace una declaración. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad viene a ser poder, autoridad, dominio. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En otras palabras, tengo pues eso, poder, dominio, sobre todo lo que hay en el cosmos, vamos a decir, en este planeta y fuera de él. Claro, si lo tenía es porque se lo habían dado, porque me ha sido dada. ¿Qué más da? Eso no es lo que nos interesa aquí en este momento. Lo que sí te quiero llamar la atención es que Jesús hace esa declaración sobre sí mismo para ganar autoridad en lo que ahora va a decir. ¿Me explico? Por tanto, no me quiero ni perderte ni confundirte analizando estas palabras demasiado. Lo importante es que Jesús es una persona con potestad como nadie en el cosmos, está diciendo aquí ahora, y mis palabras, las de Jesús, naturalmente, tienen la autoridad de esta persona suprema. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Esto no es un ruego. Esto que viene no es una recomendación ni una sugerencia. Esto que viene, es verdad que es un testamento, las últimas palabras, pero tienen forma de imperativo verbal, son órdenes de obligado cumplimiento, que constituyen mi mejor voluntad y deseo para vosotros. Pero lo digo en estos términos. Fijaos los verbos, son imperativos, digo. Y aprovechando y usando esta autoridad, nuestro Señor dice una serie de cosas. Primera, id y haced discípulos a todas las naciones. Te recuerdo que Jesús era judío, que los discípulos eran todos judíos, y tú y yo no estábamos en la mente de nadie, porque los gentiles, madre mía, éramos malos, porque a veces les perseguíamos ya desde la antigüedad, y es cierto, ¿eh? Entonces, estamos en la exclusión religiosa, social, sentimental. No debían casarse con gente como tú o como yo. No debían hacer negocios con gente como tú o como yo, porque tú eres un gentil europeo. Tú no estabas en la... Pero entiéndeme. El mensaje aquí es que
id y haced discípulos primero a todas las naciones. Atención, porque el mensaje de salvación, es para todas las personas sin distinción. Este pasaje me encanta porque aquí se está hablando de ti y de mí. Aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, se inaugura un momento en el cual ya no hay diferencias raciales entre judíos y no judíos. Esto luego va a ser ratificado con Pedro en Hechos por una historia que ya recuerdas. Pero aquí por primera vez se menciona que este mensaje de discipulado, de transmitir las enseñanzas de Jesús, no es algo exclusivo propio de los judíos, porque no es judaísmo. Hermosas palabras. A todas las naciones. Segunda idea. Discípulos. Haced discípulos. Hacer discípulos no es lo mismo que convertir. Hacer discípulos es educar, es acompañar. Es lo que hacían estos, me parece que luego me corregí los de filosofía, pero se hacía mucho en las escuelas aquellas. Había un maestro y aunque no tuviese formalmente 3 horas diarias de teoría y tú te sientas y yo te doy apuntes, pero el estar viviendo al lado del maestro, viéndole cómo se comporta y cómo resuelve su vida, es un acto de aprendizaje. Hijos del siglo XXI, ¿os acordáis de Star Wars? Me perdonáis los más mayores. ¿Os acordáis de los Padawan? ¿Te acuerdas cómo era un Padawan? Natán. Un Padawan era un discípulo que estaba viviendo con su maestro, y aunque no hubiese actos formales de yo te enseño, te explico, eso se hacía improvisadamente sobre la marcha, pero el mero hecho de vivir y convivir con él por años le convertía en su discípulo. Eran amigos, pero no en igualdad de condiciones, porque uno era el maestro y el otro el Padawan. ¿Se me entiende esto más, verdad? Vamos a la Biblia otra vez. Uno era el maestro, ¿quién es? Jesús, y otros son los discípulos, que no era uno, sino que eran pues como 12 o más tal vez, que estaban recibiendo sus enseñanzas. Esto es lo que tenemos que ver. Y nosotros del mismo modo tenemos que ir, y ahora veremos esta palabra, y hacer discípulos, no pedir que levanten la mano para aceptar a Jesús y contamos cuántos han recibido al Señor en su corazón y ya está, y nos vamos. Hay que hacer discípulos. Hay que hacer catequesis. Te cuento una cosa, creo que ya lo sabes, te lo dije un día en secreto, yo lo voy a decir públicamente. Yo soy calvinista. Por tanto, acepto mucho de la teología reformada. Si no me has entendido, no pasa nada, no es malo esto, no es una enfermedad ni nada, no tengan miedo. Y se lo pregunto, bueno, mi pastor me viene a la cabeza, pero voy a ir al cielo igual. Voy a ir al cielo igual que tú, igual que cualquiera. Es decir, esto es un asunto mío. Yo no te lo voy a explicar porque no viene al caso ahora. Pero bueno, es que siempre lo lleva un silencio y hoy creo que por primera vez lo digo. Entonces, los reformados del siglo XVI inventaron los catecismos. ¿Tú sabes lo que es el catecismo y la catequesis? Hay algunas formas de religión cristiana que catequizan a sus neófitos. Y luego al final se hace la comunión y tal. Pero los inventores del catecismo no fue esa confesión cristiana, fueron los protestantes, fuimos nosotros en el siglo XVI. Porque cuando nosotros no sé decirlo ahora, catecumenizábamos a otros, esa otra religión decía que el pueblo no podía entender la palabra de Dios y le negaba el acceso a la palabra de Dios. Incluso cuando hacía sus reuniones o sus cultos o sus misas, las hacían en latín y la gente ya no hablaba latín desde hacía 500 años. ¿Qué sé lo que tenían en la cabeza? Esto es verdad, esto no me lo invento, ¿eh? Suena muy raro, pero es verdad. Qué pena,
Porque después del siglo XVI resulta que los protestantes ya no catecumenizamos a nuestros discípulos. Y los que sí catecumenizan son esa otra religión que hablaba en latín y que les prohibía leer la Biblia. Yo me he traído 2 libritos, solo los voy a enseñar. No me los pidáis, porque son muy especiales para mí. Uno por motivos sentimentales, que lo heredé de mi padre, el otro, en fin, porque lo compré en circunstancias un poco especiales, tampoco voy a hacer melodramas aquí ahora. Aparte, los tienes en la web de la iglesia. ¿Para qué me vas a pedir a mí ahora nada? Que puedes bajártelo en tu casa en PDF desde la biblioteca digital de la iglesia. Están los 2. Uno es la Confesión de Fe de los Países Bajos. Este librito se lo tenía que aprender de memoria cualquier cristiano holandés en el siglo XVI para ser bautizado. ¿Verdad, pastor? Ahora bautizamos a creyentes que no saben ni dónde está el libro de Amós. Este librito es el Catecismo de Heidelberg. Este tiene 100 y pico preguntas y 100 y pico respuestas. Cada bautizante, cada aspirante al bautismo tenía que ser discipulado y aprenderse el libro de memoria y demostrarle a su maestro que lo había entendido. Ahora no somos capaces de entender ni siquiera alguna de las preguntas que aquí vienen. 100 y algo de preguntas. ¿Qué nivel, Maribel? Tenemos que discipularnos los unos a los otros. A lo mejor estás sentado y dirás, sí, pero el etíope creyó y fue bautizado. A ver, el etíope era una circunstancia especial con aquello de Felipe porque era ahora o nunca. Pero la norma no es esa. Más, la norma que da Jesús no es creer ser bautizado, es creer, hacerle discípulo y bautizarlo. O sea, el orden es otro. La norma es primero que haya un discipulado. Y te voy a dar una opinión de tipo personal. Mira, yo es que siempre me siento joven, pero la verdad es que ya empiezo a no serlo. De todo lo que yo ya supero los 30 y muchos años en la fe, digamos, continuada, gracias a Dios, ¿eh? Pues te confieso una cosa que también alguna vez he dicho, pero a poquitos. Hoy es un día de confesiones. De todo lo que yo haya podido hacer en la iglesia, lo que más feliz me ha hecho y lo que de verdad me gustaría volver a repetir, ¿sabes lo que es? No es predicar, ya lo sabe todo el mundo. No es ser diácono, no es pastorear, no es ser líder de jóvenes. Es, créeme, y si no me da igual, es discipular. Porque es lo más hermoso que yo lo he hecho algunas veces. Era como tener un hijo. Me costó cada uno de ellos 2 años de mi vida. Semana a semana, ¿eh? Pero es lo más hermoso que yo he hecho y te animo a que lo hagas. Porque cuando luego ves cómo pasa el tiempo y cómo esa persona crece y madura espiritualmente, te da mucha satisfacción. Y cuando no eres discipulado, te pasa como a mí, que eres un cristiano asilvestrado. Vas creciendo como te da la gana, como te parece, y luego te vas dando cuenta de cosas tropecientos años después, que dices, si alguien me las hubiese explicado a mí, todos estos malos entendidos y confusiones me los habría ahorrado. Y tuve que aprenderlos a golpes por la vida. Porque como la iglesia en la que yo me convertí ya me iba a discipular el Espíritu Santo y para eso tenía la Biblia, pues búscate la vida, Pablo, ya la vida te enseñará, y así fue. Pero si hubiese tenido un maestro y un padawan durante 2 añitos de mi vida, ¡guau! Hubiera llegado al mismo punto, pero más feliz antes y con menos sufrimiento. Bueno, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Me falta una última partícula y el tiempo se me agota ya y me estoy poniendo nervioso. ¿Cuál es? Id. Id y hacer discípulos. Los discípulos hay que buscarlos. Los discípulos no vienen a nosotros, porque la gente que busca y necesita a Jesús está fuera, no está aquí dentro. Bueno, yo también necesito a Jesús, pero yo lo sé y ya lo he encontrado. Lo que pasa es que la gente que todavía no lo ha encontrado y está insatisfecha está en la calle y está dando vueltas, dando tumbos. El problema es que muchos de ellos ni siquiera saben que necesitan a Jesús. A ver,
A ver, todo el mundo necesita a Jesús, pero hay dos tipos de personas, las que le buscan conscientemente, que tristemente son pocas, porque si no se nos llenaría la iglesia hasta mañana, y las que están insatisfechas con la vida, como fui yo, y no sabían que necesitaban a Jesús hasta que le encontraron. Esas existen siempre y están en San Boi, en Paracuellos y en Madrid y en todas partes hay personas de esas. Y hay que ir a esas personas, porque no es lo normal que vengan aquí solas. Eso no sucede habitualmente. Yo lo he visto 2 veces en toda mi vida. Todos los demás nos hemos convertido porque salieron a por nosotros. Y perdonadme, pero es un asunto que creo que tenemos pendiente en esta iglesia. El tema de la predicación, el tema del ir y salir a hacer discípulos. Te voy a contar una técnica de pesca. Yo sé que hay muchos aficionados aquí a la pesca. Voy a enseñaros una técnica nueva de pesca. Cómo pescar peces en tu propia bañera en casa. Como lo oyes, ha sido fascinante. Sí, además, mira, aquí explico. Luego lo dejo aquí. Tienes que poner una bañera llena de agua. Y entonces, en ese papel explica la receta, vamos a decir, todo lo que tienes que añadir a esa bañera. Y ya está. Te pones pantalón corto, preparas tu caña y te esperas. ¿Sabes lo que va a pasar cuando hagas eso? El olor que va a desprender eso, tan fascinante, delicioso y atractivo para los peces, va a hacer que todos los peces de Henares salgan con sus alitas, crucen las calles y, guiados por su olfato, lleguen hasta el portal donde vives. Cuando lleguen al portal donde vives, ¡chof!, se pondrán uno encima de otro y así apretarán el timbre del telefonillo de tu casa. Ábreles, porque no saben hablar. Cuando les hayas abierto, empujarán la puerta y con sus alitas se meterán en el ascensor. Y otra vez harán lo mismo, chum, 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 y con la cabeza pulsarán el botón del ascensor. Llegarán y volverán a hacer lo mismo con el botón del timbre de tu casa. Tú solo tienes que abrir. Ellos te quedarás asombrado, porque ellos entrarán, se meterán en la bañera y tú ahí los vas pescando. Porque eso es alimento irresistible para peces. Lo triste, pruébalo. Lo triste es que a veces pensamos que el mensaje de salvación, que es renovador, transformador y que para mí me parece, a ver, no porque estés tú delante o la gente que me oiga por internet o porque me vean el deber de decirlo ahora. Para mí es lo más importante que me ha pasado en mi vida y para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida y para mí, no sé, no me imagino viviendo de otra manera y tampoco quiero vivir de otra manera. Lo digo con franqueza. Bien. Me gustaría que todo el mundo fuese como yo, pero no puedo pretender que la gente venga aquí persuadida de este mensaje. Algunos pocos tal vez lo hagan. Pero lo normal es que alguien salga a la calle y me encuentre como me encontraron a mí. Yo era un buen tío, perdón, un buen chico. Al final de la adolescencia, también voy a contar otra confesión cortita. Pues vi una vida que podemos decir ordenada. Sí, supongo que sí. Pero vivía en un profundo vacío existencial. No voy a enrollarme mucho más. Es decir, y una vida anodina y sobre todo problemas existenciales. No estaba deprimido, pero esas respuestas a las preguntas trascendentes de mi vida nunca tuvieron respuesta y honestamente intenté buscar la respuesta. Y la respuesta, perdonadme que hable así, me encontró a mí. Y por eso yo siempre digo que cuando alguien busca a Jesús, Jesús normalmente le sale al encuentro. Porque a mí me ha pasado. La gente que está buscando honestamente a Jesús, Jesús les encontrará y les alcanzará. Pero me gustaría que fuese a través tuyo.
Por eso tienes que salir, tienes que ir a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tu entorno laboral, a la gente que te conoce o que no te conoce, da igual. Tenemos que ir, no tenemos que esperar en nuestra bañera esperando que los peces entren. Pruébalo y si funciona, pues lo pruebo yo también. Bueno, sigamos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, solamente como coletilla, para aquellos que dudan de la existencia de 3 personas en la Trinidad, vamos, que la Trinidad no existe y que Dios solamente es uno y que el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios y en fin, que no somos nosotros. Pero si estás pensando en ellos, acuérdate de este pasaje porque te puede servir como argumento cuando te los encuentres en la vida, tal vez cuando compartas tu fe con otros. Bueno, esto no viene al caso, pero puede ser útil. Enseñándoles, otra cosa, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por favor, Antonio, formalmente te lo pido, con mi mejor sonrisa, pero con mi mayor persuasión. Guarda los estatutos y las verdades que están en la palabra de Dios, porque eso es el todo del hombre y de la mujer. Eso está en la Biblia, ¿eh? Yo lo he parafraseado, pero es un versículo. Los que sois más jóvenes, bueno, sois libres y haced lo que queráis con vuestra vida. Pero no me gustaría que la malgastaseis, tal vez, haciendo cosas que desde luego sin ser malas, pero no tienen trascendencia eterna porque no resuelven los problemas existenciales de la persona. Y todos tenemos esas dudas, todos tenemos esas respuestas que darnos. Los que tenemos esa respuesta ya encontrada, por favor, David, acuérdate todos los días de guardar las palabras de Jesús de estos casi 80 sermones y por extensión de la palabra de Dios. He dicho David, pero también podría decir Benjamín, Susana, Pablo. Pon tu nombre, por favor. Guarda eso que he dicho antes, porque es el todo del hombre, eso está en Eclesiastés, ¿eh? No me lo he inventado. Terminemos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo esto lo tengo marcado en mi Biblia desde hace muchos años, te invito a que lo hagas. Márcatelo. Por eso hay que decir 2 cosas. Que el Señor te acompaña todos los días, cada día, hoy, mañana, pasado, el otro. Todos los días está Jesús contigo. Los días buenos está contigo y los días malos, ¿tú qué dirías? También, porque aquí no dice que todos los días van a ser buenos. ¿Aquí qué es lo que dice? Que va a estar con nosotros. Luego los días serán buenos o malos, pero va a estar con nosotros. Por tanto, cuando tengas buenos días, bien, fantástico. Cuando tengas días malos, hay que echar mano a la fe y decir, Dios está conmigo y ha prometido que está conmigo aquí, ahora, aunque lo estoy pasando mal. Segunda cosilla. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, donde quiera que vayas, en Alemania. Quien se haya ido por su familia, los hispanoamericanos, cuando viajáis, sé que habéis estado en Dominicana, pues en la República Dominicana Dios ha ido contigo. Perdón, no quiero ser irreverente, pero esto es alucinante, porque Dios no está solamente aquí ahora, es que no lo entiendes. Dios está dentro de ti. Perdón por la palabra, espero que nadie me regañe luego, pero es que es alucinante que Dios esté con nosotros donde quiera que vayamos, porque esto no pasaba en otra época de la historia de la humanidad. Dios estaba donde estaba, tú te encontrabas con Dios, te ibas y ya no estabas con Dios, pero Dios está contigo, no solamente Dios, Jesucristo,
todos los días y en todas partes, pero ¿te das cuenta de lo que te digo? Yo siempre había visto estas palabras como un mensaje de exhortación y de consuelo, que yo creo que desde luego lo es, pero también empiezo a pensar últimamente que, dado que el Señor preveía la vida tan difícil que iban a tener cada uno de esos 11 discípulos, ¿cómo acabaron todos? Bueno, todos no, 10, según se dice. Pues te lo digo yo, lo iba a preguntar, pero para ir más rápido, ejecutados, matados. ¿Cómo lo oyes? Todos. Menos uno, que no lo mataron, pero lo mandaron a una isla para que se muriera allí, qué sé. Un penal aquello, lo mandaron allí, si come, que coma. Y si muere de una pulmonía, pues da igual. Lo mandaron a una isla por no matarlo. Me refiero a Juana, que es la historia de la isla de Patmos. Era un penal. Por no matarlo lo mandaron ahí, pero si se hubiera muerto o vivido, ¿qué más da? Por eso cuando Juan muere nadie sabe en qué circunstancias ni cuándo, porque estaba allí atrapado en su pequeña isla, lo buscáis en un mapa que está cerca de ahí, al lado de Turquía. Todos tuvieron un final fatal. Y a veces pienso que Jesús dijo estas palabras, lo empiezo a pensar ahora, viendo lo que estaba por venir, para que ellos obtuvieran fuerzas en sus momentos de dificultad, de angustia, de ansiedad, de duda. Cuando les llegase el momento de la prueba, que se acordasen de la presencia de Jesús y de su cercanía. Y quiero terminar como termina Jesús. Quiero decirte que Jesús está todos los días, va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa dónde vayas ni cuándo sea. Naturalmente, naturalmente, si tú no renuncias a Jesús, pues si tú renuncias a Jesús, si tú te apartas de la fe, pues no va a ir contigo. Pero si tú eres discípulo de Jesús, que vive en sus caminos, que anda con sus estatutos, que guarda lo que aquí está diciendo, todas las cosas que él ha enseñado, él está contigo todos los días. Y otra vez te pido perdón, pero eso es alucinante porque es algo grandioso y hermoso. Y tienes que obtener fuerza cuando mañana estés triste, cuando tengas angustia, cuando tengas problemas laborales, problemas de salud, problemas económicos, problemas relacionales con alguien, problemas contigo mismo, tal vez de desencanto, de autoaceptación, yo qué sé. Jesús está contigo y los problemas requieren soluciones y hay que buscarlas, pero eso no quiere decir que Jesús no esté contigo ni que las cosas no vayan a ir bien. Yo no me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, como hoy es un día de confesiones, a mis hijas siempre les digo una cosa. Les digo que siempre las quiero, cuando las castigo y cuando las acaricio. Y cuando estoy enfadado me gusta recordarles que las quiero, porque mi amor no depende de lo que ellas hacen. Mi amor depende de lo que ellas son, que son mis hijas. Y no importa, y están ahí oyéndome, no importa lo que hagan en la vida, yo siempre las voy a querer. Naturalmente, las querré con alegría y felicidad, o las querré con tristeza y preocupación, pero las voy a querer. Dios es igual que nos... Bueno, esto que hago yo lo hace cualquier padre. Me parece que no enseño nada a nadie. Pero Dios hace igual con nosotros, nos quiere, nos acompaña, está siempre a nuestro lado. Pero claro, los quebraderos de cabeza que le da a Dios un hijo espiritualmente, llamémosle díscolo, no son los mismos que el que le da uno que anda en sus caminos. 1, 2. La vida que lleva el hijo que anda en los caminos de Dios no es igualmente satisfactoria que la que lleva el hijo díscolo. Y eso lo sabemos todos porque nuestra vida está llena de, en fin, de momentos de lo uno y del otro. Y me voy a callar porque llevo ya 45 minutos hablando y más vale que lo dejemos aquí. ¿Has aprendido algo esta mañana? Por favor, guarda todas las cosas que Él ha mandado.